el proyecto de la isla de Mallorca es un proyecto emblemático para todos nosotros, habitantes de las islas, que me incluyo, por ser el buque insignia de la descarbonización de la isla. Como sabéis, estamos reindustrializando una zona que estaba, digamos, en cierre, como es la cementera que tenemos aquí detrás, y que hemos convertido en una instalación puntera, en una planta de hidrógeno verde que va a suministrar aplicaciones comerciales, y vamos a crear el primer ecosistema de hidrógeno verde de la isla y del sur de Europa. Es decir, vamos a demostrar que es posible las aplicaciones de hidrógeno en movilidad, en edificios turísticos, en instalaciones aeroportuarias y de instalaciones marítimas, donde vamos a sustituir el uso de la electricidad contaminante por producción eléctrica a través de pilas de combustible. Bueno, la planta tiene una capacidad de 300 toneladas anuales de hidrógeno verde de producción, aunque sí que está dimensionada para poder hasta triplicar su producción, ampliando los electrolizadores, ¿vale? Es decir, que la energía ahora mismo instalada, la potencia instalada fotovoltaica, cubriría toda la necesidad energética que este electrolizador necesita para producir esas toneladas de hidrógeno verde. Entonces, así podemos garantizar siempre que la energía usada va a ser de origen renovable y, por tanto, obtener ese hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una fuente de energía, es un vector energético que nos ayuda a trasladar energía eléctrica a sitios o a aplicaciones donde la electricidad no puede llegar o no puede llegar con tanta facilidad, ¿vale? Por ejemplo, en la movilidad estamos sustituyendo combustibles fósiles por una energía que las únicas emisiones que genera es agua purificada. Ahora mismo en Mallorca tenemos varias aplicaciones de hidrógeno. La primera es una flota de autobuses municipales de la ciudad de Palma. En estos momentos ya hay 5 autobuses en circulación que están usando esta fuente energética de cero emisiones. Otra aplicación será en edificios públicos, en la autoridad portuaria, en un hotel de la compañía Iberostar en la bahía de Palma, o en las instalaciones municipales del pueblo de Lloseta, donde estamos en estos momentos, que producirán electricidad a través de esa reacción química del hidrógeno, que solo producirá emisiones en forma de agua líquida y que nos va a suministrar de electricidad esos edificios, sustituyendo el consumo de electricidad contaminante. En nuestro caso, en nuestro valle de hidrógeno, toda nuestra producción va a salir a través de unos subtrailers, unos almacenamientos móviles, donde vamos a introducir el hidrógeno hasta 300 bares, lo vamos a presurizar para poder transportar 400 kilos en cada viaje de camión, y lo vamos a distribuir entre los diferentes usuarios, que tendrán pues sus almacenamientos, donde vamos a descargar el hidrógeno para que posteriormente ellos lo puedan usar en el momento que lo requieran. También habrá una descarga en un punto de recepción del hidroducto, donde vamos a verter nuestro hidrógeno, el cual, a través de una tubería dedicada, va a llegar hasta el punto de inyección al inicio de la red de gas natural de la isla. Entonces se va a mezclar, va a haber un blending a un 5% máximo de composición, y va, digamos, a distribuirse por toda la isla, por todas las canalizaciones.